Bueno chicos, entonces en el día de hoy vamos a seguir con los videos de físico-química. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante cuando estamos iniciando el curso, que se llama la ecuación de estado de un gas ideal. Ok, entonces los invito a que se suscriban y vamos a dar. ¿Listo? Como podemos observar, hoy tenemos como título la ecuación de estado de un gas ideal, ¿verdad? Ya sabemos que es un gas ideal, es un gas ideal, simplemente es un estado en el cual las partículas se encuentran aisladas o separadas unas de otras y que no interactúan, no hay fuerzas que las atraigan o que las repelen y que influya en su movimiento, en su pérdida de energía, sino que lo hacen elásticamente, de tal manera que no vamos a considerar las fuerzas que intervienen entre las partículas. Por lo tanto, lo llamamos un gas ideal, ¿verdad? Ya después vamos a ver qué pasaría si tenemos en cuenta esas interacciones, entonces ya se llamaría un gas real. Entonces hoy vamos a hablar de la ecuación de estado, pero tenemos entonces que mencionar una ley fundamental para introducir en esta ecuación y se llama la ley de Avogadro. No habíamos hablado anteriormente de ella porque quería esperar este momento para hablar de Avogadro. La ley de Avogadro simplemente establece que el volumen de un gas, de cierta cantidad de un gas, es directamente proporcional a la cantidad de moles que hay en el gas. O sea, imagínate un globo en el cual tú le estás echando aire, lo estás inflando, y entre más aire le eches, ¿qué va a pasar con el globo? Más lugar va a ocupar en ese globo el aire, más espacio va a ocupar, y por ende, obviamente el globo se va a estar inflando. Y entre más moles de aire le metas, entre más partículas de gas, de aire empiezan a entrar en ese globo, el globo va a estirarse. Por lo tanto, son proporcionales. A mayor cantidad de moles o de partículas que entren al gas, al recipiente que contiene el gas, este se debería hacer más grande. Pero vamos a hablar entonces por qué hablé de partículas y por qué hablé de moles. Vamos a definir entonces qué es esto de moles. Moles lo vamos a representar con la letra N. En realidad, Avogadro definió que un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Cómo así? Es decir, que en un mol de cualquier sustancia debe de haber este número exacto de partículas o aproximado de partículas. Y, o sea, ¿qué lo llevó a esa conclusión? Bueno, vamos a ver que es muy sencillo. Cuando se estudiaron, bueno, digo sencillo porque ahora lo podemos entender, pero en su momento obviamente era complejo. Por ejemplo, imagínate que tengo un gas y yo hago experimentos con distintos gases. Por ejemplo, aquí tenemos agua, oxígeno e hidrógeno que pueden estar en estado gaseoso. Resulta que yo, al tener estos tres gases, yo observo que cuando todos los gases los someto a las mismas condiciones de temperatura, volumen y presión, estos gases pues, según las relaciones matemáticas, todos van a tener un mismo valor de una variable X desconocida, la cual pues no se tenía conocimiento de ella. Pero al despejar la ecuación nos damos cuenta de los gases ideales anteriores de que es proporcional al volumen. Y esa variable nueva, que la llamamos moles, está relacionada con la cantidad de partículas que tiene pues, la sustancia. Entonces, todos los gases a las mismas condiciones de temperatura, volumen y presión tienen el mismo número de partículas. La respuesta es sí. En el caso de Avogadro, él estableció que si yo tengo todos los gases o diferentes gases, cualesquiera sean los gases, y los someto a las mismas condiciones de temperatura, de presión y de volumen, matemáticamente la cantidad de partículas que debe de tener debe ser la misma, teóricamente hablando. Entonces, ¿por qué si vámonos al caso, yo llegase a tener, vámonos a un caso muy pequeño, no vamos a hablar de este número grande, sino vamos a decir que tenemos un recipiente con 3 partículas de gas. Entonces yo tengo aquí un recipiente de agua con 3 partículas de agua, tengo un recipiente de oxígeno con 3 partículas de oxígeno y tengo un recipiente de hidrógeno con 3 partículas de hidrógeno. Vamos a decir en este caso que los 3 tienen el mismo número de moles. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de partículas. Recordemos que los moles es la cantidad de partículas que tienen, ¿sí? Entonces ellos tienen los mismos números de moles. Perfecto. Resulta que si yo peso la cantidad de agua, cantidad de oxígeno y la cantidad de hidrógeno, me van a dar valores totalmente diferentes. Pero ¿cómo así? Se supone que
tiene la misma cantidad de partículas. ¿Por qué? Resulta que el razonamiento de Avogadro establece que el problema aquí no está en la cantidad de partículas. Si vemos, todas tienen la misma. Lo que cambia aquí es que cada partícula de cada gas pesa diferente. ¿Cómo así? Cada partícula de agua pesa diferente a cada partícula de oxígeno y cada partícula de hidrógeno, porque tienen átomos con masas atómicas distintas, que al sumarse hacen que, aunque tengan la misma cantidad de moles, la cantidad de masa no es la misma. Y en ese razonamiento nosotros podemos decir que la masa va a depender del peso atómico de cada partícula, mientras que los moles van a depender simplemente de las condiciones de temperatura, volumen y presión en las que se encuentran. Ahora sí creo que quedó bien claro. Bueno, ya después, haciendo experimentos, pues hicieron un estándar de cantidad, tomaron el carbono, primero el hidrógeno, luego el carbono, para entonces con ese estándar darle un valor fijo estándar al mol, obviamente, ¿verdad? Para no usar 3 partículas, porque es muy pequeño. No vamos a decir que un mol son 3 partículas, sino que se tomó un estándar, y en ese estándar se determinó una cantidad de carbono X, una cantidad 12 gramos de carbono, que es el número atómico, el número de masa atómica del carbono en UMA, y se tomó para determinar que esa cantidad contiene esto de partículas, ¿ok? Entonces ya este número salió de un estándar y se dice que un mol tiene este valor estándar. Recuerden que siempre todas las medidas hay que estandarizarlas, y el estándar se determinó este número muy grande. ¿Por qué tiene que ser muy grande? Pues obviamente en este marcador yo no tengo 3 átomos. Este marcador, que es pequeño, tengo millones de átomos o de partículas ahí juntas. Ok, entonces aquí hablamos de millones, billones, trillones, cantidades muy grandes, porque son microscópicas, son muy pequeñas. Entonces, en este caso, esto es lo que nosotros conocemos como la ley de Avogadro. Bien, ya que entendemos la ley de Boyle, la ley de Charles, Gay-Lussac, la ley de Avogadro, que la acabo de explicar, entonces vamos a recordar aquí lo que enuncian las leyes de los gases ideales. Entonces tenemos las 4 leyes, y recordemos que la ley de Boyle establece que la presión es inversamente proporcional al volumen. La ley de Charles establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Gay-Lussac, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y la ley de Avogadro, que los moles son directamente proporcional al volumen. Ahora, quitando el símbolo de proporcionalidad, colocando el de igualdad, entonces necesitamos colocar la constante de proporcionalidad. Siempre que hacemos esto en matemática, debemos de quitarle el símbolo y agregarle la K de constante. Como es un gas ideal, la K debe ser igual para todas las leyes. Entonces, si yo despejo la constante despejo la constante e igualo estas ecuaciones, vamos a tener algo muy interesante. Voy a tener que K la vamos a llamar ahora R, ¿sí? Vamos a llamar la constante R. En este caso vamos a decir, si yo igualo K, voy a tener que K es igual a ¿qué? ¿No? Al despejar K es igual a presión por volumen, ¿verdad? Vamos a tenerlo acá, presión por volumen. Voy a colocarlo de esta manera, vamos a colocarlo un poco más arriba. Listo, colocarlo un poco más arriba. Tenemos que constante es igual a presión por volumen. Aquí constante es igual a volumen sobre temperatura. Listo, constante aquí es igual a temperatura sobre presión. Vamos a colocarlo así. Presión sobre temperatura, y constante es igual a moles sobre volumen. Si nosotros a toda esta constante la vamos a llamar constante R, que es la que le vamos a dar el nombre de la constante universal de los gases ideales. Nosotros, al igualar todo esto, vamos a obtener entonces que la constante de los gases ideales no es más que nada que R, que es igual a ¿qué?
R, que es igual a presión por volumen sobre mol y temperatura. Que si nosotros organizamos esta expresión, la organizamos, ¿sí?, de tal manera, pasando esto para acá, nos quedará que presión por volumen es igual a moles constante por temperatura. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar al combinar entonces las cuatro leyes. Pero no es una ecuación combinada, no le vamos a llamar combinada porque ya sabemos que a la anterior le llamamos combinada, y para no enredar la cosa la vamos a llamar ecuación de estado. ¿Por qué la vamos a llamar ecuación de estado? Bueno, porque estamos hablando de un gas que se encuentra en un estado quieto, en un estado único, en condiciones únicas. Entonces, esto solamente es para cuando esté en condiciones únicas. Es decir, que yo tenga un gas que se encuentre a una condición de presión, volumen, temperatura y moles. Si yo tengo un gas quieto ahí en unas condiciones únicas, significa que hay una sola presión, hay un solo volumen, hay una sola temperatura, hay un solo número de moles. Es decir, cuando tengamos un problema en donde solo estamos trabajando con una sola presión, con un solo volumen, con una sola temperatura, con un solo número de moles, entonces la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Listo? Entonces eso prácticamente sería todo. No la vamos a usar cuando tengamos un problema en condiciones únicas, ya les expliqué. Y aquí podemos despejar presión, volumen, moles. Ahora, pregunta del millón, ¿cuánto vale R? Bueno, experimentalmente se logró determinar que R tiene un valor importante que es igual a 0,082 aproximadamente. Y las unidades son litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Este sería el valor de la constante y es el que vamos a estar utilizando cuando queramos trabajar con el tema de gases ideales. ¿Listo? Listo, entonces espero que les haya agradado el video. Esta prácticamente es la constante y la ecuación que vamos a estar utilizando en algunos problemas. Entonces, gracias, los invito a que se suscriban, denle like, compartan, busquen compañeros que estén necesitando esto, les van a salvar el semestre, la vida ahí con estos videos. Yo sé que pues por ahí me andan escribiendo en los comentarios, voy a seguir subiendo, pero necesito el apoyo de ustedes. Listo, entonces nos vemos en otro video. Voy a seguir subiendo ahora ejercicios para que entiendan cómo aplicamos estas ecuaciones. Listo, nos vemos, que pasen excelente y que ganen el semestre. Listo.